Hay algo que nadie te dijo sobre la riqueza. No es una estrategia, no es un hábito, no es siquiera una creencia que debas corregir. Es una frecuencia, y la mayoría de las personas pasa años enteros intentando cambiar su vida desde afuera, cambiando trabajos, afirmaciones, rutinas matutinas, visiones de tableros de metas, mientras el único ajuste real que haría toda la diferencia toma exactamente un minuto. Un minuto al día. Y no es el minuto que imaginas. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una técnica nueva. No es un método que alguien inventó. Es algo que tu sistema nervioso ya conoce en su núcleo más profundo. Algo que fue desconectado mucho antes de que supieras que podía existir. Y cuando lo reconozcas, no cuando lo entiendas, sino cuando lo reconozcas, algo en tu pecho va a soltar. No dramáticamente, no con lágrimas, sino con esa pequeña silenciosa exhalación que sucede cuando finalmente encuentras lo que habías estado buscando sin saber exactamente qué era. Permítete quedarte aquí. Permítete recibir esto no solo con la mente, sino con el cuerpo entero. Porque lo que vas a descubrir en este espacio no está dirigido a tu intelecto. Está dirigida a algo mucho más antiguo que tu intelecto. Está dirigida a la parte de ti que ya sabe que la abundancia es tu estado natural. Esa parte que nunca fue convencida de lo contrario, solo fue enterrada debajo de años de condicionamiento, de urgencia, de la sensación constante de que necesitabas ganar lo que mereces recibir. Esa parte todavía está intacta y hoy, en este espacio, vuelve a respirar. Si algo en ti siente que este momento no es coincidencia, que escuchar estas palabras hoy tiene un peso que va más allá de lo casual, escucha ese instinto. Porque no llegaste aquí por accidente. Llegaste porque algo dentro de ti ya estaba listo. La pregunta nunca fue si eras capaz. La pregunta siempre fue si estabas dispuesto a dejar de bloquear lo que ya era tuyo. Antes de continuar, necesito decirte algo con claridad. Esto no es una clase. No hay nada aquí que debas anotar, memorizar ni aplicar con disciplina. Lo que va a suceder en este espacio es mucho más silencioso que eso y al mismo tiempo mucho más profundo. Cuando lleguemos al corazón de lo que quiero mostrarte, es posible que notes algo físico primero, una leve soltura en los hombros, una respiración que se vuelve un poco más lenta sin que hayas decidido hacerlo, una sensación en el plexo solar que se parece vagamente al alivio. Si eso sucede, no lo analices. Es tu cuerpo reconociendo una verdad que tu mente todavía está procesando. Lo que te prometo no es que saldrás de aquí con más información. Lo que te prometo es que, si permites que estas verdades entren sin resistencia, algo en tu campo interno va a reorganizarse. Algo que llevaba tiempo fuera de alineación va a encontrar su lugar de nuevo. Y ese reordenamiento silencioso, ese ajuste invisible que sucede más abajo de los pensamientos, es exactamente lo que cambia la frecuencia con la que te relacionas con el dinero, con la abundancia, con la posibilidad de recibir. Hay una diferencia enorme entre entender que mereces prosperidad y sentirlo en el cuerpo como una verdad que no necesita defensa. La mayoría de las personas vive en ese espacio entre ambas cosas. Cree intelectualmente, pero sus células todavía vibran con el patrón antiguo, con el patrón de la escasez aprendida, con el patrón de que recibir requiere sufrimiento, con el patrón de que la riqueza es para otros, para los que tienen suerte, para los que comenzaron más cerca de la meta. Y todo ese patrón, toda esa arquitectura invisible que dirige tu vida financiera desde las sombras, puede comenzar a disolverse hoy, no porque alguien te lo ordene, sino porque algo en ti finalmente va a recordar lo que siempre fue verdad. Aquí está la primera verdad incómoda, y necesito que la recibas sin apresurarte a refutarla. Tu esfuerzo consciente por atraer dinero puede ser exactamente lo que lo mantiene alejado. No porque el esfuerzo sea malo, no porque la acción sea inútil, sino porque cuando actúas desde la urgencia, desde la necesidad, desde el miedo disfrazado de motivación, el campo electromagnético de tu corazón
emite una señal que no coincide con la frecuencia de la abundancia. Y el universo, que no escucha tus palabras sino tu estado, responde a lo que emites, no a lo que pides. Esto no es metáfora. La física cuántica lleva décadas estudiando cómo el corazón humano genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, un campo que se extiende metros más allá de tu piel y que interactúa con el campo de todo lo que te rodea. Cuando ese campo vibra en coherencia, cuando tu corazón late en un patrón ordenado y elevado, literalmente cambias la frecuencia con la que el mundo se organiza a tu alrededor. Cuando ese campo vibra en caos, en ansiedad, en contracción, en la tensión de quien persigue sin descanso, el mundo responde con más caos, más resistencia, más escasez. La paradoja entonces es esta: cuanto más desesperadamente intentas atraer riqueza, más le comunicas al campo que la riqueza está ausente. Tu enfoque en la carencia amplifica la carencia, no porque la ley de atracción sea un castigo, sino porque esa es la mecánica del campo. Amplifica lo que recibes como señal dominante. Y la señal dominante no es lo que dices en voz alta. Es lo que sientes en el cuerpo cuando nadie está mirando. Es la contracción en el estómago cuando revisas tu cuenta bancaria. Es la pequeña, casi imperceptible tensión que se instala detrás del esternón cuando piensas en el futuro financiero y no encuentras certeza. Y lo que cambia todo, lo que es el verdadero secreto detrás de este minuto que todavía no te he mostrado, no es cambiar lo que piensas sobre el dinero, es cambiar lo que tu cuerpo siente cuando el dinero entra en tu conciencia. Y hay una manera de hacer exactamente eso en menos de 60 segundos. No como ejercicio de fuerza de voluntad, como una pregunta que el cuerpo responde solo, sin que la mente intervenga. Llegaremos a eso. Pero primero necesitas ver el mapa completo, porque sin el mapa el ritual no tiene raíces. Hay un mapa, y la mayoría de las personas no sabe que existe porque nadie se los enseñó. Es un mapa de los estados internos que corresponden a diferentes relaciones con la abundancia, no como niveles que alcanzas con mérito, sino como territorios que todos habitamos en distintos momentos, con distintas intensidades, y que se desplazan no por decisión consciente, sino por transformación interna. En el territorio más bajo de ese mapa, hay algo que no siempre se llama miedo, pero que se siente como constricción. Es el estado de quien vive en modo de supervivencia financiera, donde cada pensamiento sobre dinero activa el sistema nervioso simpático, donde el cuerpo vive en alerta permanente, donde la mente calcula constantemente qué puede perder. Muchas personas han vivido en este territorio tanto tiempo que ya no lo reconocen como un estado, lo confunden con la realidad. Piensan que así es la vida. Piensan que eso es lo que significa ser responsable o realista. Un nivel más arriba hay un territorio que parece mejor pero que tiene su propio tipo de trampa. Es el territorio del esfuerzo infinito. Aquí la persona trabaja duro, hace lo correcto, sigue todos los pasos. Y aún así siente que la abundancia siempre está un poco más lejos. Este es el espacio del casi suficiente, casi llegando, casi listo para recibir. Y en ese casi hay una creencia muy silenciosa, muy bien escondida, que dice: todavía no soy suficiente para merecer más. Y esa creencia, más que ningún obstáculo externo, es lo que mantiene al campo vibracional bloqueado en ese umbral. Pero hay un territorio diferente, un territorio donde la relación con la abundancia ya no opera desde la urgencia ni desde el mérito ganado con esfuerzo. Es el territorio de la recepción, el territorio donde el cuerpo sabe, no cree, sabe, que es inherentemente merecedor de prosperar, donde la mente no necesita convencerse porque el cuerpo ya lo sostiene como verdad. Y la diferencia entre ese territorio y el anterior no es la cantidad de trabajo ni la cantidad de afirmaciones repetidas. Es la frecuencia del campo cardíaco. Es el estado interno desde el cual te mueves hacia la acción. Observa ahora sin juicio dónde reconoces que has estado viviendo, no para castigarte, sino para ser honesto contigo mismo.
porque solo desde la honestidad puede comenzar el movimiento real hacia el territorio siguiente. Y el movimiento hacia ese territorio, hacia el espacio de la recepción genuina, no comienza con más esfuerzo. Comienza con una sola pregunta hecha desde el cuerpo. Una pregunta que dura 1 minuto y que recalibra todo lo que el esfuerzo no pudo. Eso es exactamente lo que vas a descubrir más adelante en esta enseñanza. Algo está empezando a moverse en ti ahora mismo. Puede que todavía no lo llames así. Puede que lo estés experimentando como una ligera incomodidad, como una atención que se agudiza, como una sensación que no tiene nombre claro todavía. Eso es la energía reorganizándose, no la mente. La mente puede estar llena de preguntas, de dudas, de análisis racionales, sino algo más abajo, algo en el campo somático, en el espacio que existe entre tus órganos, en la calidad de tu respiración en este exacto instante. La energía siempre se mueve antes de que la mente tenga tiempo de registrarlo. Siempre. El pensamiento es lento comparado con el campo. El campo ya respondió a estas palabras varios segundos antes de que tu mente consciente las procesara. Y lo que sucede en el campo, esa agitación silenciosa, ese movimiento que se siente como una corriente suave debajo de la piel, es el primer signo de que algo está comenzando a recalibrarse. Nota si hay algo en tu pecho. No dolor, solo presencia. Un aumento muy sutil de calor, o de espacio, o de algo que se parece a la expectativa sin urgencia. Ese es el campo cardíaco entrando en un estado de coherencia incipiente. Ese es el sistema nervioso comenzando a salir del modo contracción hacia algo más parecido a la apertura. Y en ese pequeño desplazamiento, en esa transición casi imperceptible de contraído a abierto, cambia todo lo que eres capaz de recibir. Observa también tu mandíbula en este momento. La mayoría de las personas que reciben esta enseñanza descubrirá que la mandíbula estaba ligeramente apretada, sin haberlo notado. Eso es el cuerpo sosteniendo la tensión del mundo financiero, la preocupación silenciosa, la anticipación del problema, la vigilancia constante. Permite que se suelte ahora, no como un ejercicio, solo como un permiso. Y mientras esa mandíbula se relaja, observa si algo en tu estómago también cambia levemente, como si una pequeña compuerta que estaba cerrada comenzara a abrirse apenas 1 milímetro. Eso es el cuerpo recordando que puede recibir. Eso es la frecuencia de la abundancia, encontrando espacio en tu sistema. Aquí es donde casi todos paran, no porque pierdan el interés, sino porque algo en el interior dice: esto suena bien, pero en mi caso es diferente. Y esa voz que lleva años construyendo un caso sólido de por qué tú, específicamente tú, eres la excepción a todo lo que funciona, no es tu enemiga, es tu protector. Un protector que aprendió muy temprano en tu vida que recibir sin esfuerzo no era seguro, que la abundancia siempre venía con condiciones, que confiar en que las cosas podían ser fáciles era ingenuo, o peligroso, o destinado a la decepción. Esa programación no fue un error tuyo, fue una respuesta inteligente a un ambiente donde la escasez era real, donde el dinero tenía carga emocional, donde lo que veías a tu alrededor no te mostraba que la prosperidad era natural y sostenible. Tu sistema nervioso hizo exactamente lo que debía hacer. Aprendió las reglas del juego que existía. El problema es que ese juego ya no existe en la misma forma. Tu vida hoy no es la misma que formó esas creencias. Y el patrón que fue útil entonces se ha convertido en la barrera invisible que impide que lo nuevo entre. La resistencia tiene una textura muy particular en el cuerpo. Si la observas con honestidad, la encuentras en el torso, no en la cabeza. Es una especie de rigidez que no duele exactamente, pero que tampoco cede fácilmente. Es como si el pecho tuviera memoria, como si las células del corazón guardaran el registro de cada vez que quisiste recibir y algo lo bloqueó. Cada decepción, cada vez que te abriste y la vida no respondió como esperabas. Y el cuerpo, que es más sabio y más temeroso que la mente al mismo tiempo,
decidió no abrirse de nuevo completamente. Pero hay algo que ese sistema de protección no sabe. No sabe que ahora eres diferente. No sabe que tu nivel de conciencia hoy no es el mismo de entonces. Y mientras permaneces aquí, en este espacio de reconocimiento sin juicio, puedes decirle a esa resistencia, sin confrontarla, sin tratar de eliminarla, simplemente, te veo, hiciste bien tu trabajo, y ahora puedo cargar con esto yo mismo. Hay una fase que casi nadie habla en el mundo de la manifestación. Se habla de la intención, se habla del estado de recepción, se habla de las afirmaciones y las visualizaciones. Pero esta fase, este territorio extraño y desorientador que precede a la apertura real, casi siempre se omite. Y es precisamente por eso que tantas personas abandonan justo antes de que todo cambie. Es la fase del colapso vibracional. Se parece al vacío. Se parece al silencio que no es paz sino ausencia. Se siente como si todo lo que creías estar construyendo espiritualmente se deshiciera de repente. Como si las afirmaciones ya no resonaran. Como si la meditación ya no llegara a ningún lado. Como si la conexión que alguna vez sentiste con el campo de la posibilidad se hubiera cortado sin previo aviso. Y la mente, que no tolera el vacío, interpreta eso como fracaso, como retroceso, como señal de que nada de esto funciona. Pero no es eso, no es fracaso, es purificación. Es el sistema nervioso procesando capas de condicionamiento que estaban demasiado arraigadas para ser liberadas mientras la mente seguía activa y buscando. El colapso vibracional sucede cuando la búsqueda se agota, cuando el esfuerzo espiritual llega a su límite natural. Y en ese agotamiento, en esa rendición que no es derrota sino la única forma real de soltar, algo que no podía entrar mientras buscabas con urgencia, ahora encuentra espacio. Si reconoces haber estado en esa fase, si hay momentos en que sientes que tu práctica espiritual no te lleva a ningún lugar, que el dinero sigue sin moverse, que la vida sigue igual a pesar de todo lo que haces, escucha esto con cuidado. No estás retrocediendo. Estás en el momento más cercano al umbral que jamás hayas estado. El campo se vacía antes de llenarse. La frecuencia se recalibra pasando por el silencio antes de encontrar la nota correcta. Lo que sientes como vacío es, en realidad, el espacio que se está creando para recibir algo que antes no cabía. Y ahora llegamos al núcleo, al corazón, de lo que esta transmisión sostuvo desde el primer instante. Pero antes de revelarlo, necesito que comprendas algo. No es lo que esperas. No es una visualización elaborada. No es una secuencia de respiración compleja. No es una afirmación que debas repetir con la entonación correcta. Es algo mucho más simple que todo eso, y por eso mismo mucho más poderoso. El ritual del minuto es esto. Una vez al día, en el momento en que elijas, cierras los ojos y te haces una sola pregunta. Una pregunta que no requiere respuesta verbal, que solo requiere que la sientas en el cuerpo. La pregunta es, ¿qué se siente en mi cuerpo cuando la abundancia ya está aquí? No cuándo llegará, no cómo llegará, no merezco que llegue. Solo, ¿qué se siente cuando ya está aquí? Y luego, sin forzar ninguna respuesta, sin fabricar ninguna emoción, escuchas. Con el pecho, con el estómago, con los hombros y la mandíbula y el espacio detrás de los ojos. Y permites que el cuerpo genere por sí mismo la frecuencia de esa respuesta, aunque sea por 20 segundos. Aunque sea apenas un destello de esa sensación, aunque no sea perfecto ni sostenido, ni comparable con lo que sientes en tus mejores momentos de meditación. Porque lo que el cuerpo genera en esos 20 o 30 segundos, esa pequeña muestra de lo que se siente recibir, de lo que se siente estar en el estado de la abundancia realizada, es una emisión electromagnética real. Es una señal que sale del campo cardíaco y reordena el campo que te rodea. Y el campo, que no tiene ego, que no discrimina, que solo responde a la frecuencia de lo que emites, toma esa señal como instrucción, como la descripción del estado que debe reproducir en el mundo externo. Un minuto de eso, todos los días,
Hace más por tu campo vibracional que horas de afirmaciones repetidas desde la cabeza. No porque sea magia, sino porque es física. Porque cambias la señal que emites. Y cuando cambias la señal, cambias lo que el campo te devuelve. Si sientes que lo que acabas de descubrir es algo que merece estar presente en tu vida cada semana, suscríbete al canal ahora. No como gesto hacia afuera, como compromiso contigo mismo, como la decisión de seguir construyendo este campo interno, en lugar de abandonarlo después del primer día. Hay una transición que sucede en algún punto del camino espiritual que nadie puede darte como regalo. Solo puedes atravesarla tú mismo. Es la transición de buscar a permitir, de perseguir a recibir, de hacer para merecer hacer, desde donde la abundancia es natural. Y esa transición no se decide, se cae en ella. Se cae en ella cuando el esfuerzo llega a su límite, cuando la mente acepta finalmente que no puede forzar lo que el alma está destinada a recibir, cuando el cuerpo, agotado de contraerse, elige soltar. La entrega no es pasividad. Esta es una de las confusiones más profundas en el mundo de la espiritualidad. La entrega no significa cruzar los brazos y esperar. Significa actuar desde un estado diferente. Significa que las acciones que emprendes ya no nacen de la urgencia de probar que mereces más, nacen de la certeza silenciosa de que más ya está en camino. Y esa diferencia en el origen de la acción cambia completamente la calidad de lo que manifiestas. Cuando actúas desde la entrega, el dinero que llega no llega como rescate, llega como consecuencia natural de quien eres, cuando no estás contrayendo tu campo con el miedo de que no llegue. Los clientes, las oportunidades, los recursos, todos responden a la apertura. Todos responden al campo expandido de alguien que se mueve en el mundo desde la certeza de que es merecedor de prosperar, no desde la ansiedad de quien todavía teme que la prosperidad sea un privilegio ajeno. Nota ahora si hay algún lugar en tu cuerpo donde todavía estás sosteniendo tensión alrededor del dinero, no para liberarla forzosamente, solo para reconocerla. Porque el reconocimiento sin juicio es en sí mismo el comienzo de la entrega. El momento en que le dices al universo, sé exactamente dónde está el bloqueo y estoy dispuesto a que se disuelva. Las sincronicidades no son accidentes, nunca lo fueron. Son la respuesta del campo a tu nueva frecuencia. Y cuando el campo vibracional interno comienza a estabilizarse en coherencia, cuando el ritual del minuto se convierte en práctica sostenida, cuando la entrega se vuelve el estado base desde el cual operas, el mundo externo comienza a reorganizarse de maneras que la mente lógica no puede anticipar. Una llamada que no esperabas, una oportunidad que aparece justo cuando dejaste de buscarla con desesperación, una conversación que abre una puerta que ni sabías que existía, una idea que surge en ese espacio tranquilo entre el sueño y la vigilia, que lleva directamente a algo que habías estado necesitando sin poder nombrarlo. Eso no es suerte, eso es el alineamiento. Eso es lo que sucede cuando el campo que emites finalmente corresponde al campo de lo que deseas recibir. Pero hay algo importante que decir sobre el alineamiento. No siempre llega de la forma esperada. La abundancia puede llegar primero como claridad, la súbita certeza de qué dirección tomar cuando llevabas meses confundido. Puede llegar como una conexión humana que parece casual, pero que termina siendo la pieza que faltaba. Puede llegar como el colapso de algo que ya no te servía, dejando espacio para lo que necesitabas sin saber que lo necesitabas. Cuando estás en alineamiento, la vida no se vuelve perfecta ni sin obstáculos. Se vuelve significativa. Cada movimiento comienza a tener una dirección interna, que el campo te muestra con claridad cuando estás lo suficientemente quieto para escuchar. Y esa claridad no es una recompensa por portarte bien espiritualmente. Es simplemente lo que se vuelve visible cuando el ruido del miedo ya no domina la frecuencia de tu campo. Aquí está la verdad que más cuesta integrar. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. No en el sentido moralista de la frase,
No es que debas ser mejor persona para merecer más, sino en el sentido cuántico, en el sentido vibracional. Manifiestas lo que ya eres en el interior, lo que tu identidad profunda sostiene como verdad sobre ti mismo en relación a la abundancia. Si en el fondo de tu campo de identidad hay una creencia que dice, soy el tipo de persona para quien las cosas son difíciles, entonces cada afirmación que hagas, cada visualización que practiques, cada ritual de manifestación que implementes, operará desde esa plataforma. Y la plataforma sobrescribe todo lo demás, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, a la versión de ti mismo que existe en el presente, no en el futuro que esperas. El trabajo real, entonces, no es atraer riqueza hacia una versión de ti que todavía no se siente merecedora de ella. El trabajo es convertirte en el ahora, en este cuerpo, en este campo, antes de que haya ninguna evidencia externa, en la persona para quien la abundancia es la condición natural, no el destino que mereces alcanzar, la condición base desde la cual ya existes. Eso significa que tu relación con el dinero cambia, no cuando tu cuenta bancaria cambie, sino cuando tú cambies. Cuando la respuesta somática de tu cuerpo al pensar en dinero sea apertura en lugar de constricción. Cuando puedas sostener en el cuerpo la sensación de ser próspero, aunque no tengas todavía todos los números que deseas, sin que eso se sienta como autoengaño, sino como verdad vibracional. Esa identidad ya está dentro de ti, no como algo que construir desde cero, como algo que descubrir debajo de las capas de lo que te dijeron que era posible para ti. Si hay algo que más pesa en el campo vibracional de quien desea prosperar, es la sensación de que lleva demasiado tiempo, que empezó tarde, que otros ya llegaron mucho más lejos, que hay una fecha límite invisible para cuando la abundancia debería haberse manifestado y que esa fecha ya pasó. Esa sensación, esa mezcla de impaciencia y vergüenza silenciosa y resignación disfrazada de realismo, es uno de los bloqueadores vibracionales más poderosos que existen, precisamente porque parece lógico, parece basado en evidencia, parece razonable, pero no lo es. Es una trampa, y una de las más sofisticadas que el ego construye para mantenerte en el mismo campo vibracional que produce los mismos resultados. Porque mientras creas que llegaste tarde, te mueves en la frecuencia de la tardanza. Mientras creas que ya debería haberse manifestado, emites la señal de la ausencia. Y el campo, que no tiene acceso a tu línea de tiempo ni a tus expectativas racionales, solo recibe la señal de lo que sientes, que es ausencia, que es retraso, que es el peso de algo que todavía no llegó y debería haber llegado hace tiempo. Lo que nadie te contó sobre el tiempo en el campo espiritual es esto: no hay retraso, hay preparación. Cada fase que atravesaste, cada bloqueo que encontraste, cada momento en que sentiste que no avanzabas, fue el campo creando las condiciones internas sin las cuales la abundancia que deseas no podría sostenerse. El dinero que llega a alguien que todavía vibra en escasez se va tan rápido como llegó. El dinero que llega cuando el campo ya fue preparado, ya fue recalibrado, ese se queda, ese crece, ese se convierte en la base de algo que dura. Lo que viviste hasta hoy no fue tiempo perdido, fue calibración. Y la calibración tomó exactamente el tiempo que necesitaba tomar. Tu frecuencia no existe en el vacío. Existe en relación con el campo de todo lo que te rodea, de las personas en tu vida, de los espacios donde habitas, de los contenidos que consumes, de las conversaciones que tienes. Y cuando tu campo interno comienza a elevarse, cuando el trabajo vibracional que estás haciendo empieza a producir coherencia real en tu campo cardíaco, algo sucede que trasciende tu situación personal. Tu campo comienza a afectar el campo de quienes te rodean, no de manera grandilocuente ni mística, de manera completamente práctica. La persona que opera desde la frecuencia de la abundancia cambia la calidad de las conversaciones que tiene sobre dinero. No habla de la misma manera sobre las posibilidades. No emite los mismos mensajes inconscientes de escasez
que el campo colectivo lleva amplificando desde hace generaciones. Y eso tiene consecuencias reales en las personas que comparten su vida, en la familia, en los socios, en los amigos. Hay una responsabilidad en este trabajo que pocas personas consideran. La responsabilidad de que al sanar tu relación con la abundancia, estás participando en algo más grande que tu situación personal. Estás añadiendo una frecuencia diferente al campo colectivo que lleva siglos siendo dominado por la escasez, por la competencia, por la creencia de que la prosperidad de uno requiere la carencia de otro. Y cada persona que logra vibrar desde la abundancia, que opera desde el campo de que hay suficiente para todos, está cambiando esa arquitectura colectiva desde adentro. Si estas palabras resonaron en algo que ya sabías pero no habías podido articular, déjalo en los comentarios ahora. Escribe: mi frecuencia está lista para recibir, no como ritual vacío, como declaración vibracional. Y si sientes que alguien en tu vida necesita recibir esta enseñanza, compártela con esa persona. No para enseñarle, para acompañarle en el umbral. Llegaste hasta aquí, y eso no es menor. No porque este encuentro sea difícil de recibir, sino porque hay una parte de ti que, en cualquier momento, podría haberse distraído, podría haber decidido que esto no era para ti. Y no lo hizo. Eso significa algo. Significa que la parte de ti que buscaba esta frecuencia era más fuerte que la parte que tenía miedo de encontrarla. Lo que llevas contigo desde aquí no es información, no es un método que debes recordar correctamente o aplicar con exactitud. Lo que llevas contigo es una recalibración que ya sucedió en el campo de tu cuerpo mientras atravesabas cada verdad de este espacio. Las palabras fueron el vehículo, pero la transformación sucedió en el tejido somático, en el campo cardíaco, en el sistema nervioso que procesó cada pausa, cada imagen, cada descubrimiento que resonó debajo de la superficie de tu mente consciente. El ritual del minuto espera por ti mañana y pasado mañana. Y cada día que elijas recordar que tienes acceso a la frecuencia de la abundancia, no porque la merezcas más que ayer, sino porque siempre fue tuya y porque hoy elegiste reclamarla, no con ruido, no con urgencia, con la calma serena de alguien que sabe que lo que es suyo no necesita ser perseguido, solo necesita ser recibido. Lleva esa calma contigo al salir de este espacio. Llévala a la primera conversación que tengas hoy sobre dinero. Llévala a la próxima decisión financiera que enfrentes. Llévala no como un recuerdo de lo que aprendiste, sino como el estado desde el cual existes ahora. Porque ese estado, ese campo abierto, coherente, dispuesto a recibir, es tu frecuencia real, la que existía antes del miedo, la que existe más allá del condicionamiento, la que el universo siempre estuvo esperando que habitaras. El umbral está aquí. Ya lo cruzaste.